Hay una voz dentro de ti que siempre ha querido ser escuchada, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Lo que callamos, lo que reprimimos, lo que nos negamos a sentir, se convierte en bloqueos, en emociones atrapadas, en enfermedades del alma. Pero cuando finalmente escuchamos lo que el alma grita, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, un espacio donde exploraremos historias, terapias, libros y experiencias que nos guiarán en este viaje de sanación y despertar. Soy Catalina Bejarano y te acompaño en este camino, porque cuando el alma habla, la transformación comienza. Bienvenidos a este nuevo episodio en Lo que el alma grita. Hoy les tengo un invitado súper especial. A este hombre lo conozco desde hace algunos años y me encanta tenerlo aquí porque es una persona súper carismática, es una persona que siempre le ha ayudado a otros, que tiene mucho para dar. Realmente es una persona que yo sé que les va a encantar. Además, hoy nos viene a contar su historia, porque él también tuvo un episodio en el cual el alma empezó a gritarle. Y se vinieron muchos cambios para él. Así que esta noche tenemos a Wilmar Palta. Bienvenido, Wilmar. Gracias, Cata. Encantado de estar aquí en tu programa. Qué rico. Hoy vamos a conocerte un poquito. Nos vas a contar un poquito acerca de tu historia, de dónde vienes. ¿Tú eres de aquí de Cali? Soy de Cali. ¿Y tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo vengo de una familia muy numerosa. Ok. Mi familia es muy numerosa. En la casa vivíamos la abuela, el abuelo, los tíos, los sobrinos, los primos, las esposas de los tíos. O sea, en la casa llegaron a haber 27 personas. Ay, Y Dios mío. lo más complejo de eso es que solamente había un solo baño. Pero mira que coincidimos. ¿Sí? Porque yo vengo de Buga y nosotros vivíamos también así. Eran 5 habitaciones, pero éramos yo creo que más de 10 personas y era un solo baño. O sea, Claro. de verdad que hacíamos milagros. Y sabes una cosa, Cata, que en ese tiempo yo nunca viví la escasez. O sea, nunca, o sea, siempre en la casa había el plato de comida sobre la mesa. Entonces siempre vimos el plato de comida sobre la mesa y nunca vimos escasez. Nunca yo sentía que era una familia humilde. Jamás, siempre era la abuela que proveía y siempre había felicidad y alegría. Chévere. Es que yo creo que en los tiempos de antes, a pesar de que éramos familias tan numerosas, era de alguna manera todos aportaban. Porque yo me acuerdo que ahí estaban todas mis tías, pero todas estaban en función también de dar. A mí tampoco nunca me faltó nada. Realmente es interesante porque hoy podemos estar 4 en una casa y mucha gente pasa necesidades. Claro. No tiene con qué comer. Totalmente, y es que anteriormente yo me acuerdo que unos viejos, los abuelos, podían sostener 10 hijos, pero hoy en día, en la actualidad, 10 hijos no son capaces de sostener un par de viejos. ¿Sí? No. Y eso es así, ¿no? En muchas familias uno ve que los viejos hoy en día no es tan fácil, o las personas hoy en día están educándose con unos valores totalmente diferentes. Curioso, es muy curioso. ¿Y cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 3 hijos. Suficiente, ¿cierto? Sí, suficiente. Yo Ya. tengo 2 ¿Sí? y son suficientes. No necesitamos más por ahora. No, Tenemos ya. los perritos también. ¿Tienen Sí, tengo perritos? una linda perrita que se llama Luna, la cual es un complemento y cuando los hijos se van, ¿sí? Pues ellos son la compañía nuestra. Qué chévere. ¿Y tu esposa qué? Pues mi esposa es mi complemento. Yo siempre la resalto en todas partes donde voy. Ella es famosísima. Siempre hablo de Conchita, claro. Siempre hablo de Conchita en todas partes y realmente ella es mi polo a tierra. Qué chévere. Mira que cuando yo recién empecé a escuchar que estábamos en la otra empresa, decían Conchita, Conchita, Conchita. Yo decía, Conchita, ¿quién será Conchita? Ahorita que ya estamos acá después de unos años, es que supe quién era Conchita. Y yo pensé que cuando decías Conchita era por molestar. Yo no tenía ni idea. Pero es muy bacano ya tener esa experiencia de conocernos, de conocer a tu familia, la experiencia que tuvimos hace que como un mes de conocer a tu hija en otro ambiente totalmente diferente, fue muy bacano, ¿verdad? Que tiene una familia muy bonita. Gracias, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de qué fue lo que pasó hace algunos años. Bueno, les cuento. En plena pandemia, yo
comencé a sentir unos cambios en la voz. La voz se comenzó a colocar como ronca, y pues no sentía ningún dolor. O sea, yo sentí que la voz se colocaba ronca, pero esas cosas que van pasando, que no, que el cuerpo avisa, que el cuerpo te está hablando, pero que tú no le prestas atención y que tú haces oídos sordos para situaciones como esas. Y fue saliendo una pepita aquí en los ganglios, ¿verdad? Una cosa chiquitica, Cata, como, no sé, como un balincito pequeñito. Yo sentí ahí una cosa pequeña. Con el pasar de los días, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Sí, ya era mucho más grande, ya se sentía, yo ya me veía una bolita aquí. Cuando fuimos donde el médico, pues la noticia es de las noticias que usted no quiere escuchar y es que tenía cáncer, ¿no? Cáncer en la garganta. Lo primero que uno piensa cuando le dice que tiene cáncer es que usted se va a morir. O sea, el primer pensamiento negativo es inmediatamente te acuerdas que tu papá se murió de cáncer, que el vecino se murió de cáncer, y se acuerda uno de las personas que han pasado por esa enfermedad y que algunas personas fallecen con el cáncer, y lo primero que uno piensa es que eso le va a pasar, ¿no? Entonces se viene el mundo encima y comenzamos a cuestionar, ¿no? Cuestionarnos por qué a mí, si yo soy bueno, por qué a mí, si soy buen papá, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Y hasta que llega el momento de aceptación. Pero mira que tú siempre has trabajado hablando, ¿no? Sí, Sí, porque anteriormente trabajabas era sí, en en ventas parte comercial. de vehículos. Y después te conocí en otra faceta, Ujú. donde todo el tiempo estabas al frente de un micrófono, hablando, hablando, hablando. ¿Tú ya tenías algunas herramientas a nivel mental, a nivel emocional, cuando te Sí, dieron ese diagnóstico? sí. Cuando me hablan de cáncer, Cata, yo hacía parte de un grupo de líderes, que había en una comunidad como de 3.000 personas, en una comunidad bastante grande, y allí comenzaron a estudiar los principios del éxito. Sí, eso me conecta a mí porque yo había estado en una compañía de redes de mercadeo y ahí conocí la historia de Napoleón Hill. Es una historia que me causa muchísima atención porque Napoleón es uno de las personas pues que por encomienda del hombre más rico del mundo, que era Andrew Carnegie, que era el hombre más rico de la época, esta persona pues le dice a Napoleón Hill que descubra el secreto del éxito, o sea, por qué la gente se hace rica. Y él por más de 25 años se embarca a estudiar el comportamiento humano y por qué las personas se hacían ricas. Sale un libro que lo cortan en ese momento, ¿no? El libro lo cortan porque los ricos no querían, la gente no querían que que el pobre se diera cuenta cuál era el secreto del éxito y lo que estudiaban en las sociedades secretas. A mí esa historia me cautiva. Esa historia lo había escuchado hace muchos años. Me llegan a mí unos audios que se llaman Su deseo es su mandato, buenísimos, de Kevin Trudeau, para que los escriban y los escuchen. Son audios que a mí me llegan y resulta que esos audios tenían como el poder de despertar la conciencia en las personas. Había un despertar de conciencia cuando usted los escuchaba muchas veces y los comenzaba a aplicar. Yo comencé a hacerlo, pero te cuento que en ese tiempo que yo comencé a escucharlos, yo le decía a la gente que yo empezaba cosas que no terminaba. O sea, yo era el mejor procrastinador. Poco Empezaba, constante. empezaba cosas emocionado y decía, lo voy a hacer. Y después, ay, ya no. Sí, lo voy a hacer. Y después, ay, qué pereza. Y ya no lo hacía. Pero a los años, en el año 2019, hace unos 4 años que había escuchado esa información, vuelve a llegarme nuevamente la información del secreto del éxito, ¿sí? Y esa información me vuelve a cautivar, pero esta vez yo tomo la decisión y la determinación de que esta vez no iba a procrastinar y que iba a hacer el paso a paso para poder hacer un cambio en mi vida. Eso fue en el 2019. En el 2020 me detectan cáncer orofaringio, y afortunadamente ya tenía el chip rayado. Eso te iba a decir, ¿cómo hubiera sido si no tuvieras esa información en el momento de ese diagnóstico? Precisamente tuvimos una invitada en los episodios pasados donde ella también le diagnosticaron cáncer de seno.
Afortunadamente ella venía trabajando su parte mental y emocional. Y eso pues hizo que ella lograra centrarse, pues normal, supongo que tú también viviste un proceso donde uno cae, donde debe sentir pues que ya todo se termina, pero con la mentalidad que ella tiene, pues es levantarse y uno empezar a pensar de una manera totalmente diferente, que es posible sanarse. Y eso fue lo que tú al final lograste, ¿cierto? Sí, claro. Efectivamente, eso es lo que yo logro, Cata. Y pues llega el momento de la aceptación de la enfermedad. O sea, pues llegas a un momento donde caes y ya acepto que tengo la enfermedad, que tengo cáncer, pero inmediatamente comienzan las memorias, lo que uno ha quedado guardado, y comencé yo a ser muy juicioso en el tema del pensamiento. Comenzaba a cuidar los pensamientos, comenzaba a cuidar lo que yo leía, lo que yo escuchaba, comenzaba a cuidar mis pensamientos porque yo sabía que si yo cuidaba mis pensamientos iban a cuidar de mí. Entonces yo comencé a hacer tapping, yoga, mindfulness, autosugestión, decretos de provisión y yo comenzaba a decretar, yo soy la salud perfecta que se manifiesta en cada célula de mi cuerpo, aquí ahora, yo soy sano en el nombre de Cristo Jesús y comenzaba yo y me embarcaba por allí cuando estaba Cata en temas de quimioterapia, que fueron muy duros porque el cuerpo comienza a cambiar drásticamente, los químicos comienzan a afectarte pues el cuerpo se va desgastando, ¿no? Iba quedando ya muy delgadito, como fue en la garganta, me hicieron 30 sesiones de quimioterapia, 30 secciones de radioterapia, fue muy agresivo y me acostaban, Cata, en una camilla y me amarraban, ¿sí? Me amarraban. Y me colocaban una máscara y me atornillaban, ¿sí? Y me atornillaban porque me iban a hacer la radioterapia. Entonces pasaba un escáner, pasaba por aquí, entonces no te podías mover. Entonces estaba allí ahí yo amarrado, ¿sí? Con la máscara. Y es muy, o sea, el tema de estar en esa condición, eso es muy tenaz. Pues yo no creo que hubiera aguantado ni siquiera que me amarren y me pongan eso porque a mí me da claustrofobia. O sea, yo me desespero estando en un espacio así. O sea, no, no me imagino. Mm, Mira, pero sabes una cosa, que cuando la vida te acorrala, saca lo mejor de ti. Te das cuenta que puedes hacer mucho más. Sí, cuando la vida te acorrala, yo también, si yo hubiera sabido antes de que me hubiera pasado lo que me pasó, pues yo también hubiera pensado que yo no hubiera podido, pero la buena noticia es que cuando la vida te acorrala, sale lo mejor de ti. ¿Sí? Ese poder que Dios te da, ese, esa, esa, esa luz, cada uno tiene un poder, ¿sí? Todos tenemos algo divino que se pierde, ¿no? Todos tenemos un propósito divino que se va perdiendo por la televisión, por las redes sociales, ¿no? Porque uno se desenfoca y uno va perdiendo el poder. Y cuando uno nuevamente retoma ese poder, Cata, ¿sí? En los momentos más complicados de la vida, sale eso a la luz cuando uno ya está determinado y comienzo, ya no comenzaba a cuestionar por qué a mí, sino aquí hay algo que Dios me quiere enseñar y comencé a verlo desde ese punto de vista. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú identificaste qué era lo que tu alma te estaba gritando? O sea, ¿por qué te llevó a ese punto de ese diagnóstico? Sí, yo hice un tema de medicina germánica. Y en la medicina germánica, pues se detecta un suceso en mi vida que fue muy difícil, donde a veces uno no sabe llevar las situaciones, ¿sí? Y las situaciones a veces te dominan, ¿no? Y no sana uno completamente. Y cuando uno no sana completamente allá, se queda como una esquirla en tu alma, en tu mente, en tu pensamiento, que finalmente eso puede despertar enfermedades como cáncer. Y eso fue, según pues el estudio, haciendo como una retrospección del momento en que yo sufrí eso, ¿sí? A los días me pasa eso, ¿sí? A los meses, muy cerquita a la fecha, me sucede eso y realmente eso puede ser una consecuencia. Hay médicos que dicen pues, que eso es como una lotería, como ganarse la lotería sin haber comprado el billete. Ujú, ok. Es que mira que en tema de biodescodificación se habla precisamente de eso.
Hay emociones o hay situaciones que nosotros vivimos, inclusive pueden venir desde la infancia, pero cuando no las sabemos trabajar y no las sabemos gestionar, ellas se quedan guardadas. Nosotros tenemos 7 capas en nuestro cuerpo, ¿sí? Que no son visibles, son energéticas. Las emociones llegan y empiezan a atravesar cada una de esas capas, empiezan a atravesarlas hasta que llegan a tu cuerpo físico. De ahí empiezan a buscar dónde instalarse. Por eso en biodescodificación a veces te dicen, ¿qué tiene que ver con la garganta? ¿Qué fue eso que yo no expresé? ¿Sí? De manera muy general, porque más allá de eso hay otros significados. Entonces, ¿qué fue eso que yo no logré expresar? Que yo me guardé por mucho tiempo. Por ejemplo, tuve una consultante con cáncer de hígado y era la rabia que ella mantenía guardada. Toda la rabia se va al hígado. Todos los problemas que tenemos de rigidez, de no querer soltar y tener el control, son las artrosis, todas estas enfermedades articulares. Y si se te dan las manos es porque tú quieres controlar con tus manos. Si se te dan las piernas es porque no quieres avanzar. O sea, todo tiene un significado. Entonces, por eso te preguntaba si de pronto tú lograste identificar tal vez la emoción, porque tú sí lo tienes identificado el panorama, pero sabes tal vez si hay alguna emoción específica. Sí, ¿Sí? sí, claro. Sí, impotencia. Impotencia. O sea, yo sentí muchísima impotencia, sentí que todo se vino, o sea, que la persona que yo tenía en un pedestal enorme se cayó, que te hiere el sentimiento, ¿no? Y que a veces que lastima a otras personas y hubo un conflicto muy difícil en mi vida que yo creo, Cata, que una de las cosas que yo he hecho siempre es que no me he enfocado en el problema. Siempre trato de salir, ¿no? De buscarle como otra solución. Y eso psicológicamente tiene un nombre, ¿no? Que es cuando uno no se enfoca como, o sea, como que uno quiere tapar el sol con Evade. evade, ¿sí? Y yo Evade. creo que ese es uno de los problemas que uno muchas veces tiene, que uno por evadir piensa como sanar, ¿no? Claro, eso es no gestionar la emoción. Pero Exactamente. afortunadamente ahora hay muchas herramientas donde tú no tienes que enfrentar a la persona, ¿no? Yo me imagino que ya has venido conociendo varias. Sí, la silla vacía. Sí, hay demasiadas. Escribiendo, haciendo actos de psicomagia, son muchas las herramientas. Lo importante es que las personas las gestionen Ujú. o por lo menos la hablen con alguien. Porque eso también, el silencio, tener algo en silencio solamente para uno, también es lo que genera las enfermedades. Y cuando tú ya estás en ese estado de calma, cuando tú crees que ya pasó, entra la epicrisis y es donde aparecen los diagnósticos. Cuando tú crees que ya todo está maravilloso, ahí es donde llega y pum, aparece algo. Tome para que llegue. Exactamente. Bueno, y yo estuve en unos procesos tuyos, pero no tengo mucha claridad de fechas. Yo no sé si eso fue previo a tu diagnóstico, después donde nos reuníamos y hacíamos varios ejercicios de reprogramación. ¿Eso fue después? Sí, eso fue después. A ver, cuando me detectan cáncer, inmediatamente yo le dije a todo el mundo a través de las redes sociales, yo tengo una enfermedad, pero yo sé cómo me va a sanar. O sea, yo estaba convencido, Cata, de la sanidad. Yo estaba convencido de que Dios tenía un propósito en mi vida, que yo estaba pasando por una situación en ese momento, pero que Dios tenía algo. O sea, es ver lo bueno de las cosas, ¿sí? O sea, en cada situación tiene una bendición. Cada situación, todo lo que te pasa, siempre hay una oportunidad, hay una semilla de oportunidad en toda situación. Y cuando tú descubres la semilla y cuando no te enfocas en el problema, ya dejé de cuestionarme por qué me estaba pasando a mí, sino por qué a mí, ¿sí? Y comienzo yo a hacer ejercicios de tapping yoga y comencé a pensar, Cata, yo esto le puedo enseñar a otras personas. Yo tengo cáncer, pero yo me voy a sanar. Y yo sé que hay muchas personas que también están buscando algo como yo. O sea, yo estaba buscando algo y decido levantarme todos los días a las 6 de la mañana y yo publiqué en redes sociales, voy a hacer tapping, yoga, mindfulness, decretos de provisión y si usted quiere acompañarme para que usted vea cómo yo me voy a sanar,
lo invito. Y la gente comenzó a llegar. Sí, yo Y la gente estuve comenzó a llegar. conectada a varios espacios y fueron muy chéveres, la verdad que sí. Sino que empieza uno a dispersarse en otras cosas. Yo también entré en mi proceso de búsqueda de diferentes situaciones, pero yo creo que a través de esas herramientas también ayudaste a otros. Yo estoy hablando con alguien hace como 15 días y me contó cómo ustedes lograron ayudarla en un proceso de salud física, algo que tenía pues en su parte de atrás, Ujú. porque no quiero ser muy específica. Y fue precisamente con lo que tú grababas, ¿no? Ujú. Ella me decía que cuando la metían también a una cámara y le hacían los exámenes, ella se ponía unos audífonos para escuchar lo Ujú. que tú le habías dicho que Ujú. escuchara y que ella no sentía dolor en ese momento. O sea que a través de esas herramientas ayudaste a otras personas. Claro, claro. Mucha gente comenzó a conectarse. Y al principio yo pensaba en mi sanación, pero encontré un propósito de vida cuando muchas personas llamaban a darme gracias, porque una palabra, un día, un programa, había hecho un despertar de conciencia en esas personas. Y duré 4 años, Cata, 4 años todos los días, de lunes a domingo, sin descanso, y yo estaba enfocado haciendo todos los días tapping, yoga, mindfulness, decretos de provisión, todos los días lo mismo, enseñándolo a la gente, y lo más importante de enseñar es que aprendemos en Sí, el camino. eso nos autoexige, porque siempre estamos buscando nuevas herramientas, nuevas opciones y nosotros mismos. Por ejemplo, el hecho de que nosotros nos conectemos a esa hora implica que hay un compromiso de parte nuestra y asimismo comprometemos también a los demás. Y eso es un cambio y nos obliga a nosotros a cambiar y a tener una disciplina y un proceso mental totalmente diferente. Qué chévere que estemos conectadas con la misma información. Bueno, y después ¿por qué paraste después de esos 4 años? Bueno, paré porque llegué a un momento, yo tenía, el programa comenzó a crecer bastante, ¿sí? Comencé a tener buenos números, 30, 40, 50 personas, llegábamos a 100 personas, salas de 200 personas, ¿no? Y pues yo feliz porque estaba ayudándole a la gente, comencé a hacer cada vez más cosas, hacíamos programas, ya traíamos programas ya era pregrabados de Estados Unidos y hacíamos manifestaciones, ¿sí? Hacíamos una cantidad de cosas. Y llegó un momento en un traslado de Cali a Bucaramanga, Piedecuesta, Santander. Hacíamos traslado y las cosas comenzaron a cambiar. Comenzaron a cambiar. En Piedecuesta me fue muy bien, pero después nos devolvimos para Cali y llegamos a un momento donde no teníamos internet, donde no teníamos cosas. Y yo comencé a cuestionarme después porque los números comenzaron a bajar. Ya no eran tantas personas, sino que conectaban otra vez 30. Lo que al principio conectaba, y 30 personas y 20 personas. Y yo comencé a decir, Dios mío, ¿por qué la gente no entiende? ¿Sí? O cómo hago yo para ayudarle a la gente. Y yo sentía que ya no estaba ayudándole a las personas. O sea, sentía que ya no estaba ayudándole a la gente y en esa transición, cambio de lugar, donde hoy no había internet, estuve como un mes y cuando quería volver a arrancar, ya me enfoqué en otra cosa. Perdí el enfoque, perdí el foco. Me enfoqué en creación de empresa, en lo que actualmente estamos, en creación, porque se necesitaba mucha energía y yo comencé a hacer otra cosa, pero lo que hoy estamos haciendo también ayuda a mucha gente en la parte financiera, en la parte mental, incluso en la parte espiritual, a pesar de que es un negocio, pues eso también le ayuda a muchísima gente. Emocionalmente cambian también muchísimo. Pero mira lo que tú dices es muy interesante porque yo también lo he vivido. Yo también he vivido ese que estamos súper bien ayudando a muchas personas, luego las cosas se bajan. Y parte de lo que yo he aprendido hoy, porque a veces llegan personas diciéndome, ay, ayúdale a fulanito, ay, ayúdale a sutano. Yo le digo, ¿él se quiere dejar ayudar o no? Porque si la persona no se quiere dejar ayudar, yo no puedo seguir entregando mi energía para una persona que no lo quiere. Claro. Y creo que cuando suceden estos picos de caída es porque hay algo que tenemos que hacer nosotros.
Eso fue lo que yo logré identificar en la última vez que se vino abajo muchas de las cosas que yo venía trabajando, pero yo tenía varios proyectos, varios programas, cursos, todo. Y después entendí que aunque yo creía que todo estaba muy bien para mí, tenía que trabajar algo más a nivel emocional para poder subir otro poco más, para así mismo también subir el nivel de lo que yo iba a enseñar. Y es así, porque a veces creemos que estamos como bien, estamos en un nivel, estamos estáticos, no, todo está perfecto, porque tal vez no tenemos muchos problemas o situaciones. Pero si yo quiero enseñarle a otras personas que ya tienen un nivel más alto, yo también tengo que subir y para eso tengo que vivir un proceso. Entonces llegan y te dicen, a ver, tienes que volver a reconstruirte, capacitarte, crecer con esto que se te está presentando y avanzar, porque tu nivel va a ser diferente. Las personas que vas a ayudar esta vez van a ser diferentes. Hoy estoy viviendo una situación, ¿sí? Una situación parecida a la de hace muchos años y les quiero contar un poquito la historia que cuando comienzo a hacer tapping, yoga, mindfulness, en 5 meses me sano. O sea, paso por quimioterapia, radioterapia. A los 5 meses de estar juicioso, eh, termino todo el proceso y ya el diagnóstico era libre de cáncer. Libre de cáncer. Eso pasó en el año 2000. Pero eso es una cosa que comenzamos nosotros a aprender, a enseñarle a las personas lo que estábamos haciendo, pero a veces nos pasa que comenzamos a tener malos hábitos nuevamente y volvemos a recaer. Lo que tú estabas diciendo ahorita, Cata. Eh, Mientras que uno está en la situación, entonces ya te cuidas en la alimentación, en lo que uno dice, pero ya después de sanarse y pasa el tiempo, entonces uno ya vuelve a pecar. ¿Sí? Claro, Pecar es cerrar. la mente Sí, vuelve otra vez a las creencias de antes, por eso los hábitos es tan complicado tener nuevos hábitos. O sea, claro. no es tan sencillo hacerlo. Y sabes una cosa que usted se puede volver, porque usted dice, una Coca-Cola, hace tiempo que no me tomo. Se toma una gaseosita, comienza uno a alimentarse mal y comienza uno a dejarse llevar y no te das cuenta que estás nuevamente haciendo cosas que no debes hacer y hace pocos meses volvieron a dictarme cáncer, ¿no? Volvieron a dictarme cáncer, esta vez ya no en la garganta, sino en la lengua, pero mira que curiosamente es como la misma zona, ¿no? Con la misma zona, volvimos a hacer todo nuevamente, Cata, como a darnos cuenta cuál es el origen de la enfermedad y también otra situación difícil en mi vida, que fue una de las más difíciles que yo he tenido, eh, nuevamente parece que las cosas somatizan, ¿no? Cuando no quedan sanas y uno me vuelve, en este momento estoy pasando por un tema de cáncer en la lengua y pues ahora, a, a diferencia de la vez pasada que había empezado con esta disciplina, ahorita estoy en un reseteo nuevamente para volver a empezar. ¿Sí? Entonces estoy ahorita súper cuidadoso con los alimentos y dándose la oportunidad. Y lo que tú acabas de decir es muy cierto. Cuando la vida te trae alguna situación y te caes, una vez escuché a una persona que quiero mucho que se llamaba Mario Orsini, al cual recuerdo mucho una frase que decía que fracasar no es caerse. Fracasar es después de caído no levantarse. Y él decía, a mí no me importa cuántas veces tú te caigas, si cada vez que te levantas tienes un éxito más en la vida. Y así pasa, ¿no? Que nos caemos y toda la información que tenemos, Cata, no nos permite quedarnos allí, sino que se levanta uno y ya nos levantamos un poquito con más defensas, más fuerte y bueno, yo lo que sí estoy convencido es que el conector para que uno llegue a la divinidad o para que la manifestación se haga, el conector se llama la gratitud. Ese es el conector. Decía en un libro Wallace de Watres que la gratitud unifica la mente humana con la inteligencia de la sustancia, ¿sí? Es decir, que las cosas divinas, la divinidad pasa a través del agradecimiento, es el puente, es el hilo de oro que me conecta con mi yo futuro, ¿sí? Eso a través de la gratitud. Es pensar en primera persona, tiempo presente y positivo.
Es decir, que entonces retomaste nuevamente las técnicas que utilizaste la vez pasada. Sí, claro. Mira que no es la primera vez que escucho el tema del tapping. Y precisamente con esta invitada que tuvimos, con cáncer de seno, con diagnóstico de cáncer de seno, utilizo también tapping. O sea, aquí como que serendipia. Interesante, pero no, hay demasiadas herramientas, demasiadas herramientas. Lo más importante es que las personas tengan la convicción y la seguridad de que es posible, porque nuestras células se regeneran. Nuestro cerebro es plástico. Al final existe la neuroplasticidad y nosotros podemos darle la orden a las células para que se regeneren. Pero ¿qué tan seguros estamos de eso? Porque si tuviéramos ese 100% de seguridad no habrían enfermedades. Claro. Mira que hay una técnica muy importante acerca de, para uno hacer neurogénesis, ¿no? Y la neuroplasticidad. Nosotros tenemos pensamientos buenos y otros que no son tan buenos. Porque a veces la gente te ve con una buena actitud y actitud arrolladora y te dice, bueno, usted Wilmar siempre mantiene contento, mantiene con la vibración alta. Es verdad, mantenemos con la vibración alta, pero hay momentos que no. Hay momentos donde el enemigo estás en la cama y empieza la duda, ¿no? ¿Y será que sí? ¿Será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Será que esto me va a ganar esta vez? O sea, entra la duda. Y inevitablemente tenemos miedos. Hay momentos donde estamos tirados en el suelo, pero nuevamente toda la información que uno tiene es permitir ese pensamiento, conocerlo, identificarlo y dejarlo ir. Es que las herramientas lo que nos permiten básicamente es no que no vamos a tener problemas o situaciones, sino que lo que nos permiten es no caer al piso y quedarnos allí como muchas personas, sino que nos damos el permiso de llorar, patalear como cualquier ser humano, porque es que también creen que, por ejemplo, el terapeuta no tiene derecho a estar mal o el médico no tiene derecho a enfermarse, pero es darnos el permiso de, listo, yo lloro, yo pataleo, yo hago mi berrinche, lo que sea, pero yo no me quedo ahí. Me limpio, me levanto y sigo para adelante. Sí, es que nos levantamos más rápido. Yo creo que esa es la ventaja, ¿no? La ventaja de la buena información, ¿sí? La ventaja de uno ser selectivo con la información, selectivo con lo que escucho, selectivo con las personas con las que me rodeo, ¿no? Selectivo siempre soñando en positivo, crear el sueño, estar soñando, estar corriendo, teniendo una meta, teniendo un propósito, porque cuando no hay propósito, no hay energía. Cuando no hay una razón, no hay suficiente energía que te lleve a una acción. Entonces, siempre es importante tener el sueño, pensar como si ya lo tuvieras, pensar en tu yo futuro, es cómo yo construyo ese Wilmar del futuro, ese Wilmar dentro de 2, dentro de 5 años, quién va a ser, en dónde va a estar, cómo va a estar su familia, y pegarse en ese sentimiento y comenzar a creer que eso ya está aquí, ¿sí? Comenzar a yo comportarme, ¿sí? Como ese líder que quiero ser o esa persona exitosa que quiero ser y me comienzo a comportar ahora, a sentirme sano desde el momento, desde ahorita, pues muy seguramente que las cosas van a comenzar a llegar, ¿sí? Las cosas van a comenzar a llegar por el estado de creencia, por la gratitud, por la fe y sobre todo por tener congruencia, ¿no? Porque no solamente pensar y decir, sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y si la mente no está conectada con el cuerpo y yo estoy comiendo mal, pero pensando que sí, que todo está bien y fumando cigarrillo, pero pensando que todo está bien y todo tiene que hacer sentido. O sea, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, todo tiene que estar en sincronía En lo que verbalizamos. y lo que verbalizamos. Sí, totalmente. Pues mira que yo pienso que esta historia es muy interesante porque sé que para muchas personas, hay muchas personas actualmente viviendo pues muchos tipos de cáncer. Y te lo digo porque ha sido muy curioso, han llegado a mi vida, nada más la semana pasada llegó también otro caso, el cual estoy empezando a trabajar y se escucha mucho, se escucha mucho. Yo creo que ya se venía diciendo que esta iba a ser una enfermedad del futuro, ya está llegando. Entonces es muy importante que las personas entiendan que este no es el fin.
¿sí? Porque tú ya lo hiciste una vez y seguramente lo vas a hacer esta vez también. Y muchas personas han logrado salir adelante. Pero todo está en las herramientas que busquemos, en quién nos apoyemos, qué personas nos están rodeando y cómo nosotros hacemos un cambio realmente en nuestra vida para poder seguir adelante. Y de aquí para allá seguramente vas a cambiar también muchísimas vidas. Vas a impactar muchas vidas. Cuando regreses nuevamente con Hackea tu mente, como se llama el programa, seguramente que vas a impactar miles y miles de vidas. Y el proyecto que estamos viviendo ahorita es un proyecto que nos llena de mucha energía. Estamos rodeados de personas que están con esa mentalidad de lograr más, de que sus vidas van a cambiar. Es un ambiente muy bonito y eso seguramente que te va a seguir ayudando bastante. Porque cuando nos rodeamos de personas tan positivas, pues uno está todo el tiempo alegre Claro. y eso ayuda. Bueno, ¿tú qué le recomendarías a las personas? ¿Como qué herramientas rescatarías más o qué le puedes decir a una persona que en este momento esté sintiéndose mal por algún tipo de diagnóstico? Bueno, si una persona está pasando por una situación complicada, es bueno que se siente, coja cuaderno, lápiz, ¿sí? Y que escriba las 10 cosas por las cuales se siente feliz, ¿sí? 10 cosas que me hagan feliz. Estar con mi familia, estar con mis hijos, ¿no? Porque yo quiero vivir en el lugar que quiero vivir, o si de pronto yo tengo en este momento un problema en un lugar del cuerpo, bueno, dándole gracias porque otros órganos están bien y comienzo yo a enfocarme y estar agradecido por lo que está bien, ¿sí? Si yo me enfoco en aquellas cosas que están bien y pierdo el foco de las cosas que están mal, muy seguramente va a cambiar mi estado de ánimo. Y mira que es muy curioso, ¿no te ha pasado que yo, bueno, mi hermana que hacía dermatología, ella a veces me aplicaba unas inyecciones y ella lo que hacía es que me ponía corriente en otra parte? Entonces te ponen corriente en otra parte precisamente para que tu mente quite el foco de donde te va a doler, con lo que tú estás diciendo. Entonces, si te enfocas en otro lugar, ese ya pierde la importancia que es y ya no te va a doler y se va a empezar a sanar. Entonces, me acordé ahorita de eso, que ella lo hacía. Ella llegó y me ponía corriente por otro lado y me estaba chuzando por acá. Claro, no enfocarse en No el problema. enfocarse en el Claro. problema. Dice que cuando usted se enfoca en su problema se expande, ¿sí? Y aquí no es tan importante lo que te pasa, sino cómo te enfrentas a la situación y qué es lo que haces con lo que te pasa. Yo creo que ese es como lo más relevante o la recomendación que yo te puedo hacer es que enfócate en las bendiciones, enfócate en lo bueno, piensa siempre en cosas positivas, no te enfoques en el problema, enfócate siempre en la solución para que tu problema no crezca más de lo que debe crecer. Y cuando estamos nosotros convencidos y agradecidos, sobre todo, dándole gracias a Dios porque estás vivo, dándole gracias a Dios porque hoy es un día nuevo y porque hay muchas cosas por hacer. Determina un plan en tu vida, ¿sí? Haz un proyecto de vida a 5, 10 años, ¿no? Piensa cómo vas a estar en 10 años, enfócate allá, colócate un sueño tan grande que traspase esta vida, que pueda ser un legado para otras vidas, que sea muy grande, ¿sí? Y cuando uno se enfoca en un sueño grande, yo tengo un sueño grande, vas a establecer metas, ¿no? Y después de soñar, yo tengo que establecer una meta, después tengo que establecer un objetivo principal y después un paso lógico, ¿no? Entonces, el objetivo es, la palabra es tener un sueño que yo lo pueda ver, ¿no? Y con un paso corto que me lleve al sueño. Paso corto, vista larga. Paso corto, vista larga, siempre soñando, pensando en las cosas buenas, pero siempre dando el paso todos los días en lo que me va a llevar en consecuencia a poder lograr aquello que tanto he soñado. Bueno, yo creo que quedamos con una muy buena enseñanza. Estoy segura que lo vas a lograr esta vez como lo hiciste la primera.
Y vamos a agradecerle a Conchita también que está ahí todo el tiempo presente, que por ejemplo hoy nos está acompañando aquí. Bueno, Wilmar, qué rico, de verdad que ha sido muy bonito conocer tu historia. Yo sé que para muchas personas el escucharla va a ser como ese bastoncito para decir yo también puedo hacerlo. Si tú lo has logrado, si lo han logrado otras personas que han venido aquí, pues seguramente lo van a seguir logrando más y más y más personas. Y vas a hacer un proceso de cambio en la vida de muchos. Gracias. Yo antes, Katica, te quiero agradecer públicamente porque lo que estás haciendo en mi vida también ha sido realmente impactante. Cata, en este momento me está haciendo un tratamiento lindísimo, lindísimo, lindísimo. Ella me manda unos audios y hace un estudio de cómo está mi cuerpo y me dice cómo está la tiroides, cómo está la lengua y cómo está cada parte de mi cuerpo y cómo está mi sistema nervioso. Y realmente es sorprendente, ¿no? Yo le mando en este momento al médico que me está tratando, le mando tus audios y él le gusta mucho y él dice que son muy acertados el diagnóstico que me están dando. Entonces, estoy haciendo en este momento una medicina alternativa. Entonces, con la medicina alternativa y con lo que tú me dices, yo los pongo en comunicación. Entonces, yo al médico le mando lo que tú me mandas y a ti te mando lo que el médico me manda, ¿no? Entonces, allí es muy chévere porque ha sido un complemento. Yo ahorita estoy súper agradecido y pues con lo que está haciendo Cata por mí, pues yo te quiero agradecer también porque realmente es sorprendente todo lo que tú sabes y todo lo que estás haciendo para ayudar a más personas. Muchas gracias. Luego con muchísimo gusto. Mira que esta es una técnica que yo conocí hace como 6 años porque mi mamá sufrió una ACV. La primera ACV que ella tuvo, ahí fue donde me di cuenta que existía la terapia bioenergética. Y ella a través de esa terapia le deshicieron los coágulos que se le estaban yendo a su cerebro. A pesar de que en ese momento le hicieron una intervención, ya la anticoagularon y todo eso, decían que mi mamá no iba a volver a caminar, que no iba a volver a hablar. Y mi mamá al tercer mes ella estaba súper bien con esta técnica, con esta terapia. Después de unos años, eso fue en el 2019, le dio una segunda CB. 2019, sí. Y en ese momento ya el neurólogo me dijo, no podemos hacer nada por su mamá, porque el coágulo está en una profundidad tal que donde nosotros intentemos hacer algo, pues no se va a poder y adicional está anticoagulado. Y empezaron con esta terapia a deshacer el coágulo y a tapar unas hemorragias que tenía. Y mi mamá, tú la ves hoy, está caminando. Y a raíz de eso fue que yo aprendí. Yo dije, yo quiero aprender y aprendí con el creador de la técnica, que es César González. Él es un investigador tremendo, no es médico, pero él nos enseña acerca del manejo de cada patología. Y nosotros lo que hacemos es buscar esa alteración, la impactamos para que el cuerpo empiece a regenerarse y buscamos el por qué sucedió. Y eso es lo que tú estás recibiendo en este momento. Así que estoy segura que va a funcionar. Gracias, Katica, gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Qué rico que puedas contar tu historia, abrir tu corazón. Sigue buscando qué más es lo que tu alma te está gritando. Encuéntralo, sánalo y bueno, vamos para adelante a cambiar muchas vidas. Muchas gracias, Cata. Gracias a todos por estar aquí y por escuchar esta historia. Bueno, chao, chao.